Hola, hola. Bienvenidos a este análisis semanal preparado como siempre para The Monday Market. Hoy vamos a, desmenuzar lo que pasó en los mercados financieros la semana que terminó el 4 de julio de 2025. Y recuerdan, esto es educativo, es para entretenernos, pero no es asesoría financiera, ¿eh? La semana pasada, fue interesante. Vimos máximos históricos, pero también como que ciertas señales de cautela, ¿no? Totalmente. Sí, fue una semana de récords. El S&P 500 y el Nasdaq tocaron nuevos máximos. El S&P cerró ya en 6,279,35, imagínate. Una subida semanal del 1,7%. Casi 6,280. Exacto. Y el Nasdaq también subió un 1,6%. Pero fíjate, lo que a mí me llamó la atención fue el Russell 2000. El de las pequeñas empresas, ¿verdad? Decimero, tuvo un desempeño sobresaliente, subió un 3,5%. Y lo importante es que rompió una barrera técnica clave. Cerró sobre su promedio móvil de 200 días. Eso, digamos, sugiere que el apetito por el riesgo sigue ahí, que no se ha ido. Ok. Interesante esa señal del Russell. Pero mencionabas cautela, el VIX. Ajá. El VIX, el famoso índice del miedo, pues subió un poquito. Quedó en 17,48. No es un nivel alto, para nada, pero sí refleja un cierto nerviosismo. O sea, no es euforia total y ciega. Bitcoin, por cierto, se mantuvo más bien plano. Entendido. Entonces, ¿qué fue lo que movió al mercado? ¿Qué impulsó esta mezcla de optimismo con pies de plomo? Pues mira, yo creo que el dato clave fue el informe de empleo del jueves. La economía de Estados Unidos añadió 147,000 empleos en junio. Y eso fue bastante más de lo que se esperaba. Las expectativas andaban por los 106,000, 118,000. Ah, mira, bastante mejor. Sí. Y la tasa de desempleo bajó al 4,1%. Entonces, claro, esto alivió mucho las preocupaciones sobre una desaceleración económica fuerte, ¿no? Calmó los nervios. Ya veo. Eso suena muy positivo. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Sí, siempre. Aquí es donde la cosa se complica un poco, porque casi al mismo tiempo tuvimos otros datos, por ejemplo, los del ISM, tanto de servicios como de manufactura, y esos mostraron contracción en el empleo. O sea, lo contrario al informe oficial. Mm, ¿Y eso? ¿Cómo se explica? Pues ahí entraron las dudas sobre la fiabilidad del propio informe de empleo. Se empezó a hablar de posibles distorsiones por ajustes estacionales, sobre todo con contratos de profesores y eso. Y también del modelo Birth-Death, que es un modelo estadístico que usan para estimar nuevos negocios y que algunos analistas creen que infla un poco las cifras. O sea que el panorama laboral real quizá no es tan brillante como ese número inicial sugería. Podría ser. O al menos hay más matices. No es una foto tan clara. Qué interesante. Y en el frente comercial también hubo noticias, ¿no? Movimientos ahí. Sí, también tuvimos noticias mixtas. Por un lado, se anunció un acuerdo con Vietnam. Se les puso un arancel del 20%, que bueno, suena alto, pero la amenaza original era del 46%. Ah, bueno, visto así. Claro, el mercado lo tomó como algo positivo, como un paso hacia la claridad, hacia quitar incertidumbre. Aunque el impacto real de esos aranceles, pues, todavía está por verse. Pero no todo fue positivo en lo comercial, ¿o sí? No para nada. Por otro lado, la administración Trump dio por terminadas las negociaciones con Canadá. Esto por un impuesto que puso Canadá a los servicios digitales. O sea, un paso adelante, un paso atrás. Exacto. Es un constante estira y afloja. Y a esto le sumas otras señales que no fueron tan buenas. Las ventas minoristas de mayo cayeron casi un 1%. El pronóstico de crecimiento del PIB del segundo trimestre, el de la Atlanta Fed, lo revisaron a la baja, a 2,5%. ¿Y el dólar? Leí algo del dólar. Ah, sí, el dólar cerró su peor primer semestre desde 1973. Cayó un 11%. Algunos dicen que esto refleja falta de confianza de inversores extranjeros. De hecho, las compras netas de bonos del Tesoro por extranjeros fueron prácticamente nulas. Wow, son varias señales de alerta ahí acumulándose. ¿Y en las empresas? ¿Algo destacable? Sí, también hubo de todo. Nike, por ejemplo, subió un 15% después de dar una guía optimista. Micron tuvo buenos resultados, impulsados por la demanda de inteligencia artificial. Datadog subió fuerte en premercado porque anunciaron que entra al S&P 500. Pero Apple cayó un 3,7% porque advirtió que los aranceles le pegarían con unos $900 millones. ¡Auch! ¿Y Tesla?
siempre da de qué hablar. Tesla subió un 4.7%, fíjate, a pesar de que reportó entregas por debajo de lo que se esperaba. Cosas de Tesla. Sí. Bueno, entonces, con todo este contexto, ¿qué tenemos que vigilar esta semana que empieza? La del 7 al 11 de julio. Hay varios eventos importantes en la agenda. Primero, el miércoles 9 se publican las minutas de la última reunión de la Fed. El mercado va a estar buscando cualquier pista, cualquier señal sobre qué piensan hacer con las tasas de interés. ¿Sigue la expectativa de recortes? Sí, el mercado descuenta 2 recortes para lo que queda de 2025, empezando en septiembre. Pero comentarios recientes del presidente de la Fed sugieren que igual quieren esperar un poco más. Quieren ver bien el impacto de los aranceles antes de moverse. Ok, entonces atentos a esas minutas. ¿Algo más el miércoles? Sí, también el miércoles 9 vence la famosa pausa arancelaria de 90 días. Es una fecha límite. Podríamos tener noticias sobre acuerdos comerciales. Se habla de la Unión Europea, quizá. Ok. O si no hay nada, pues podría aumentar la volatilidad si se reactivan o se imponen nuevos Un aranceles. día clave entonces. Definitivamente. Y luego, el viernes 11, arranca la temporada de resultados del segundo trimestre. Empiezan los grandes bancos. JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ¿Y qué se espera general de los resultados? Las expectativas para el S&P 500 son modestas, la verdad. Se habla de un crecimiento de entre el 2% y el 5%. La gran pregunta es si las empresas van a poder superar esa barra, que está relativamente baja. Generalmente lo logran, pero habrá que ver. Además de eso, datos económicos. Sí, el jueves 10 tenemos el dato de inflación de junio, el CPI, Índice de Precios al Consumidor. Y también salen datos de inventarios mayoristas y crédito al consumidor. Semana movidita, ¿eh? Y no podemos olvidar la nueva ley fiscal, ¿no? The OBBB, One Big Beautiful Bill. Ya está aprobada y firmada. Exacto. Esa ley extiende muchos recortes de impuestos de la ley anterior, la TCJA, e introduce nuevos incentivos, sobre todo para inversión y depreciación acelerada. El Consejo de Asesores Económicos, CEA, dice que esto va a impulsar el PIB, el empleo, los salarios. Suena bien, pero ¿y la deuda? Siempre está esa preocupación. Ahí está el detalle. Las propias proyecciones de la CEA indican que si no hay otras medidas para compensar, la relación deuda-PIB se iría al 117% para 2034, partiendo de un 94% base. Es un salto importante. Uf. ¿Y cómo justifican eso? Argumentan que si se combinan estos estímulos con recortes de gastos, que no están detallados, y con los ingresos que esperan de los aranceles, entonces la ley podría generar una reducción del déficit a largo plazo, de entre 8.5 y 11.1 billones de dólares en 10 años. Suena optimista. Sí, hay bastante escepticismo al respecto. Habrá que ver el impacto real en las finanzas públicas y sobre todo cómo reacciona el mercado de bonos a todo esto. Claro. Y hablando de sentimiento, ¿cómo está el ánimo general? Pues mira, el índice de Fear and Greed está en zona de codicia, en 75 sobre 100. Refleja optimismo. Y aunque el VIX subió un poquito, sigue bajo. La amplitud del mercado, o sea, cuántas acciones están por encima de su promedio de 200 días, ha mejorado. En el S&P 500 es un 63%, pero todavía está por debajo de los máximos que vimos en 2021. Pero técnicamente hay señales de alerta. Mencionaste algo al principio. Sí, técnicamente la cosa se ve sobreextendida. Indicadores como el RSI, que mide la fuerza del impulso, están en niveles de sobrecompra, tanto en el S&P 500 con un RSI de 75, como en el Russell 2000, que también está arriba de 70. ¿Y eso qué implica históricamente? Históricamente, niveles así suelen preceder a, por lo menos, una pausa, una consolidación, o incluso una corrección. Hay analistas como Harnett que ya señalan niveles específicos. Él habla de los 6.300 puntos en el S&P 500 como un umbral crítico que podría activar señales de venta. Entiendo. La percepción general es que la prima de riesgo que ofrece el mercado ahora mismo es baja, considerando toda la incertidumbre que hay, los aranceles, las dudas sobre los datos, la política fiscal. Y algunos también se preocupan por una posible disminución de la liquidez global. Entonces esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Tenemos los mercados en máximos históricos celebrando, pero al mismo tiempo señales técnicas de sobrecompra, datos económicos que como que no cuadran del todo y mucha incertidumbre política, fiscal, comercial. La pregunta sería, ¿cuánto de este impulso actual viene realmente de fundamentos económicos sólidos? ¿Y cuánto es
Pues narrativa, el estímulo fiscal, el miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO, o simplemente la inercia del mercado. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Algo para tener muy presente esta semana. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy para The Monday Market. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Si este contenido les pareció útil, les aporta valor, pues los invitamos a suscribirse y a darle like. Así no se pierden nuestras próximas exploraciones. ¡Hasta la próxima!